Hola, mi nombre es Naidelinda Ángel Martínez y voy a hablarles sobre la definición de corriente continua. Definición de corriente continua. Objetivos. Aprender y comprender sobre la definición de corriente continua, para después utilizar equipos eléctricos en corriente continua. Estudiar la distribución de corriente y energía en un circuito eléctrico. Hacer medidas sobre circuitos que contengan más de una fuente de tensión, verificando la utilidad de las leyes de Kirchhoff. Y finalmente, estudiar los efectos de los condensadores en circuitos de corriente continua. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir direct current, que se traduce como corriente directa. Para saber más sobre el tema, voy a darles unas definiciones de qué es corriente, voltaje y electricidad. La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor. Voltaje, la fuerza que impulsa los electrones. Electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un metal conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de las conductancias eléctricas. En la corriente continua, el flujo de elementos no cambia de dirección ni de magnitud. Para entenderlo mejor, voy a ejemplificarlo. En la imagen tenemos una batería, dos tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Ahora reemplazaremos la batería y el foco por su simbología. Al unirse el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos ver, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambian en dirección ni en magnitud. Para que quede todavía aún más entendido, voy a mostrarles otro ejemplo. En esta presentación observamos la gráfica de la corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal. Como podemos apreciar, la gráfica se ubica solo en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, se mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. También es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. La corriente continua se puede almacenar en baterías en forma de energía química. Las baterías tienen grandes aplicaciones, por ejemplo, en el sector automotriz o en las computadoras portátiles, las cuales pueden llevar a todos lados. Por otro lado, la corriente continua se puede obtener a partir de la corriente alterna, mediante el uso de un rectificador. También tiene grandes aplicaciones en bajo voltaje, por ejemplo, en el sector automotriz para cargar baterías, en aviones, etc. Ahora empezaremos a ver las ventajas de la corriente continua.
Estas se almacenan en baterías, no es tan peligrosa como la alterna, mejora la utilización en aparatos. La distribución con dos o un solo conductor utiliza la tierra como conductor de retorno. Se necesitan menos de cable y los generadores son más simples. Bueno, esto sería todo sobre el tema de la corriente continua en cuestión de su definición. Gracias.